Todos pero muy buenas noches. ¿Cómo han estado? Qué rico verlos por acá y qué rico de verdad que podamos nosotros en una noche tan tarde, noche tan deliciosa, tan rica, empezar a pensar que nos vamos a encontrar en este live tan especial. El viernes anterior tuvimos un encuentro fantástico a través de esa masterclass que hicimos con la gente de Soul y realmente disfrutamos muchísimo de este encuentro. En verdad que fue realmente excepcional. Yo creo que se convirtió casi como en un resumen perfecto de todo lo que iba a ser nuestro curso o es nuestro curso. Y en verdad que yo quiero hacer un complemento porque mucha gente lo ha pedido y hay gente que está diciendo, mejor dicho, pidiendo pista para que les demos un poquito más. Así que estoy muy feliz, estoy muy contento. Voy a hacerles una pequeña reseña de lo que nosotros hemos venido haciendo en estos últimos tiempos para que ustedes más o menos se puedan enterar de cómo fue todo este proceso y cómo comenzó, digamos, todo este sueño. La verdad es que hace ya más de 25 años nos reunimos un grupo de colegas acá en Medellín y soñamos con que podíamos aunar visiones del mundo, teniendo en cuenta la visión de la acupuntura, teniendo en cuenta la visión de la ayurveda, de las medicinas vibracionales, de la terapia neural, de la homeopatía, de la auriculoterapia, de la auriculomedicina y por supuesto de nuestra medicina convencional. Y lo que hicimos fue una visión de síntesis de estas aproximaciones para tener una cercanía con lo que se nos iba asomando en nuestro día a día y realmente logramos hacer una fusión. Nosotros la llamamos la medicina sintergética, que no es otra cosa que una visión de síntesis de las medicinas complementarias, y finalmente de allí surgieron estas visiones integrales que en verdad hemos tenido la fortuna de compartir por tantos lugares del mundo. A lo largo de todos estos casi 30 años, pues yo he tenido la fortuna de estar en muchísimos países dictando algunos seminarios de formación, en Portugal, en España, en México, Chile, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, en Miami, en Puerto Rico, en fin, una serie de ciudades prácticamente en toda Hispanoamérica y en los diferentes países, en diferentes ciudades también al mismo tiempo, y ha sido de verdad una cosa súper agradable poder compartir con la gente todos estos conocimientos y ver cómo en verdad se ponen en práctica, y por eso yo estoy absolutamente feliz de compartir con todos ustedes estos conocimientos. Entonces aquí sobre todo tuvimos en cuenta esa visión de la energética china, de la medicina tradicional china y de la medicina ayurvédica, la medicina hindú, y con eso empezamos a darnos cuenta de que a través de los pulsos podíamos tener información muy selectiva. Y fue así como con la gente de Soul logramos concretar este sueño que hemos llamado los 7 códigos de la energía. Conecta con tu poder. Ya se dieron cuenta quienes estuvieron en esa masterclass lo importante que resulta reconectarnos con tantas cosas y entender el flujo de nuestra energía, convertirnos en partícipes de nuestros procesos y darnos cuenta de que en nosotros está la posibilidad de dejar de ser un papel meramente pasivo en el proceso de reconocimiento a nuestro ser, a nuestro individuo, y más bien entonces empezar a ser actores verdaderamente de todo esto que nos ocurre. Me encanta ver gente conectándose de tantas partes y de verdad que me parece fascinante. Entonces, les quiero contar una cosa también muy especial. Cuando hablamos en esta masterclass del viernes pasado, yo creo que dimos tanta información que muchos de ustedes pensaron que ese era el curso. Y ese es apenas un abrebocas al curso, porque en verdad este que hemos realizado con la gente de Soul, el de los 7 códigos de la energía, en realidad es un curso supremamente completo, muy completo, modestia aparte, con un material audiovisual que ustedes no se imaginan lo que hicieron ellos. En realidad yo quedé bastante satisfecho, pero además con un workbook, un libro de trabajo muy especial también,
que yo mismo me esmeré muchísimo porque me habían dicho que hiciera un workbook, pero no me dijeron de cuántas páginas. Ellos contaban con que hiciéramos 10 páginas y resulta que yo terminé escribiendo casi un libro de 110 o 120 páginas y realmente ha sido una cosa fantástica lo que hemos podido vivir entonces a través de esto. Así que el curso es infinitamente más completo de lo que ustedes pueden haber escuchado en esta masterclass y de lo que vamos a escuchar hoy. Simplemente esto se los quiero hacer como un complemento para que nos demos cuenta de que a través de esto que tenemos como material disponible para ustedes, por cierto, ahí les fijé el comentario donde a través de este link ustedes pueden obtener toda la información, costos, cómo se los envían, todas esas cosas, y la verdad es que es bastante completo. Al final hablaremos un poco más sobre esto porque yo quiero meterme ya en el tema y quiero empezar a conectarme con ustedes realmente de una manera mucho más completa para que hagamos un intercambio de informaciones. Y para que me entiendan entonces cómo complementamos esto que ya dijimos en la masterclass, que dejamos colgada para ustedes todo el fin de semana, entonces yo quiero empezar por ponerles un caso clínico, porque estas son las cosas que nos ocurren todos los días y por eso me encanta contar historias. Nosotros somos contadores de historias y realmente, en verdad, nosotros realmente tenemos aquí un material especial. Yo no sé, por aquí debe estar Sergio, que hay gente que me pregunta que quienes no pudieron ver la masterclass, pues en realidad la hicimos el viernes y la dejamos colgada viernes, sábado, domingo y lunes. Y no sé si ellos tengan la bondad de volverla a colgar, así sea un día más, no tengo idea, pero yo estoy seguro que al final Sergio nos tendrá alguna sorpresita adicional, así que por eso esperemos a ver qué nos dicen ellos, porque ellos son los que se encargan de manejar esta parte, digamos, de conexión con ustedes, de todo lo que tiene que ver con el manejo del curso como tal, ¿sí? Bueno, entonces esa primera historia clínica de una paciente que por supuesto me enseña a través de su historia, pero además me permite compartirla con ustedes, que me parece muy generoso. Obviamente no citamos nombres por cuestiones más que obvias, pero esta es una paciente de 62 años, de sexo femenino, que 10 años atrás empezó a hacer un glaucoma de ángulo estrecho del ojo izquierdo. Para quienes no manejan esta terminología, un glaucoma es un aumento en la presión intraocular y si se sigue aumentando mucho esa presión intraocular, pues tenemos un riesgo muy grande de disminuir o simplemente perder la visión por ese ojo, y obviamente esto es una emergencia médica. A ella la tienen que operar, pero pierde cerca del 90% de la visión por ese ojo. Además es una paciente que ella misma se identifica como con una ansiedad generalizada. Yo es que me emociono viendo de tantas partes que están entrando. Y sigo allí entonces con migrañas, con cuadros de migrañas muy frecuentes y sobre todo con muchos temores a las pérdidas y muchos apegos. Una preocupación grandota por el futuro, y todo esto está enmarcado dentro de su motivo de consulta. Fíjense cómo aparentemente son muchas quejas al mismo tiempo, pero imagínense lo que esto implica también para cada uno de nosotros, porque el aprendizaje de esta mujer es el aprendizaje de todos nosotros, y por eso yo quiero contarles que aquí empezó una cosa fundamental. En la masterclass alcanzamos a decir que cada centro de energía, cada código, cada glándula, porque así están relacionados todos los códigos de energía, en realidad cada código de energía está relacionado con una glándula, el primero con las suprarrenales, el segundo con las gónadas, que son los testículos o los ovarios, el tercero con el páncreas, el cuarto con el timo, el quinto con la tiroides, el sexto con la hipófisis y el séptimo con la epífisis o pineal. Cada una de esas glándulas en realidad tiene una función muy específica, pero está interconectada con todas estas cosas de las que estamos hablando. Entonces resulta que esta mujer en su historia clínica nos narra algo importante, como son todas estas cosas que ya les hemos dicho, pero pensemos en esto. Ojo, glaucoma, ojo izquierdo, eso es muy importante, aumento de la presión, migrañas,
fuera de eso la ansiedad generalizada, fuera de eso el manejo de los apegos y fuera de eso esa preocupación por el futuro. Cuando uno dice preocupación por el futuro, ya está hablando de un órgano de los sentidos que es muy importante. Si hablamos del pasado, estamos hablando de los oídos. Si hablamos del presente, estamos hablando del olfato y el gusto, pero si hablamos de preocupación por el futuro, estamos hablando de preocupación por la visión a largo plazo de lo que se nos viene. Pero obviamente viene una pregunta que es muy importante. Si esto ocurrió hace 10 años, pues la pregunta lógica que viene después de esto es, bueno, ¿y qué te ocurrió en especial hace 10 años para que esto empezara? Ella me dice, doctor, yo no sé si esto sea importante, pero quiero contarle que en ese tiempo yo fui a visitar a mi hija que se había mudado para Chile y allí encontré que la relación con su pareja en verdad no estaba para nada bien y yo la verdad sufrí muchísimo viendo a mi hija en estas condiciones y en verdad me sentí muy mal, muy angustiada de ver todo lo que estaba ocurriendo entre ellos porque veía que él la trataba con poca calidez, cero demostraciones de cariño y obviamente esto le generó una preocupación y una angustia a esa mamá que no quiere, ojo a esto, no quiere ver a su hija sufriendo en ese momento. Y como no quiere ver a su hija sufriendo en ese momento, pues empieza a aumentar esa presión intraocular. Pero además esa visión de futuro tiene que ver con el sexto centro que integra toda la información. Y en palabras de esta mujer, ella me dice, yo no he podido, ojo a la palabra que utiliza, procesar, casi que es exactamente lo mismo que integrar esta información y eso ocurre a nivel del sexto centro que tiene que ver directamente con la visión, pero que a su vez tiene que ver con la integración de los dos hemisferios cerebrales a través de esa estructura que se llama el cuerpo calloso. Pues bien, lo que hace esta paciente no es otra cosa que somatizar en su cuerpo eso que está experimentando desde el punto de vista emocional al ver ese sufrimiento de su hija, al ver esto que ella no está expresando y se está tragando, probablemente por no preocupar a su madre, pero obviamente su madre no es ajena a esta situación y evidentemente cuando está de visita empieza a notar esto que está ocurriendo con su hija. Entonces miren qué tan interesante esto porque otra cosa hubiera sido que ella hubiera visto, por ejemplo, sí, hay una perfecta relación entre ellos, ella está feliz de verlos así de felices, estuvo 1 o 2 meses con ellos, pero llegó el momento de venirse de nuevo a su país y dejar a su hija nuevamente y entonces ya no lo vive desde la integración de esa información, sino desde los apegos, desde el dolor que está viviendo por volverse a separar de su hija y eso representa el plexo solar. Así que probablemente la queja no hubiera sido un glaucoma, sino muy probablemente la queja hubiera sido, por ejemplo, una gastritis, una colitis, una pancreatitis, cualquier cosa que tuviera que ver con el plexo solar, con el tercer centro, donde está, recordemos, el páncreas como unidad funcional importante, pero que es el centro de los apegos aquí. Entonces ustedes que están ahora conectados, casi 600 personas hay aquí conectadas ahora, empiezan a hacer sus propias historias y a darse cuenta, bueno, es que esto en verdad puede estar ocurriéndome con algo que yo estoy viviendo y por eso yo los invito, compartan este live que estamos haciendo con esta gente que ustedes crean que les puede interesar porque pueden estar viviendo un problema similar o algo que van seguramente a interpretar a la luz de esto que estamos haciendo con ustedes hoy, así que seamos generosos. Miren, a mí lo que más me interesa es que esta información les llegue a muchos y que pueda ser de mucha utilidad para mucha gente y que la puedan poner en práctica y puedan comprender mucho de lo que nos sucede en el día a día. Lo que le sucede al otro es probablemente un espejo de lo que nos sucede a nosotros y por eso la invitación es a compartir esta información. Entonces, en este curso, en el de los 7 códigos de la energía,
con esto que decimos de conecta con tu poder, en realidad es porque en verdad tenemos un poder muy grande que puede hacer que mucha gente, conociendo el flujo de esa energía a través de los diferentes centros de energía, empecemos a aportar aquello que nosotros mismos podemos hacer por nuestra salud y podemos hacer también nosotros para que otros empiecen a caer en cuenta de que en verdad aquí está ocurriendo algo importante, ¿sí? Aquí alguien nos dice, personalmente estoy viviendo la falta de afecto de mi hijo a causa de terceros. Pues miren, eso frecuentemente empieza a manifestarse a nivel de ese plexo solar, donde entonces esa gastritis, esa úlcera, ese colon irritable, esa pancreatitis o esa preocupación casi obsesiva que toca el vaso empieza a manifestarse y nos empieza a mostrar tantísimas cosas que empiezan a ocurrir. Entonces, en ese curso vamos a dividirlo en 7 módulos, en realidad son 8, porque hay un primer módulo de integración de la información, de introducción, y esto no me lo van a creer, pero son casi 10 horas de grabación que les quedan a ustedes en un material audiovisual, como les digo, absolutamente fantástico, y realmente ustedes van a empezar a darse cuenta de que aquí ocurren cosas. Entonces pensemos en esto. Por ejemplo, el primer módulo tiene varios submódulos. El primero, el polo a tierra, la importancia que tiene volver a conectarnos con el polo a tierra, con esto que llamamos el anclaje, el poder, la voluntad, y para poder comprender que tenemos que tener un paso firme, pisar firme es fundamental, y muchas veces cuando no logramos hacerlo porque se perdió la conexión con el primer chakra, entonces empezamos a manifestar este tipo de patologías. Ahorita voy a contestar una pregunta que me están haciendo sobre el lupus eritematoso y van a darse cuenta lo importante que esto nos lleva a descubrir a través de estos centros de energía. Ese primer centro también implica la energía ancestral o de reserva, y por eso la importancia de sanar las relaciones con quienes nos antecedieron, no solamente con nuestros padres, que por supuesto que sí, pero además con nuestros abuelos y a lo mejor hasta con nuestros bisabuelos que ni siquiera conocimos y que a través de una constelación, aquí debe haber muchísimos terapeutas y saben la herramienta tan fundamental que resulta ser esta, y entonces realmente empezamos a darnos cuenta de que en esa energía ancestral muchas veces hay la explicación de mucho de lo que nos está ocurriendo a nosotros. Allí nos damos cuenta de que si damos un paso a la vez, que si no nos conectamos con ese territorio firme, con la certeza, venciendo los temores, ojo, porque la suprarrenal tiene que ver mucho con los miedos, y con esos miedos que a su vez nos impiden incluso a veces movernos, y por eso la expresión de ese primer centro de energía está manifestándose a través de las articulaciones que nos permiten movernos. Muchas veces miedos represados nos dificultan para trasladarnos de un lugar a otro, entonces empezamos a manifestarlos desde las grandes articulaciones como las caderas, las rodillas o los tobillos, y eso no es otra cosa que esa inseguridad que tenemos, esa, digamos que algo que nos falta en ese anclaje que perdimos, precisamente porque a lo mejor no hemos sanado suficientemente bien esa relación con todo lo que tiene que ver con nuestros ancestros. Entonces, pisar firme es volverle a rescatar el propósito a la vida, es volver a darnos cuenta de que una vida sin propósito o sin sentido no tiene sentido, y por eso cuando estamos pensando en algo como eso, lo primero que tenemos que pensar, ¿qué está ocurriendo en nuestro primer centro? ¿Qué los quiero llevar a pensar a través de este live? Que ustedes mismos casi pueden empezar a hacer su diagnóstico cuando tienen este tipo de herramientas. Entonces, si yo identifico que tengo un problema a nivel del primer centro, ya sé que en ese momento yo tengo que acudir a ese workbook, a ese libro de tareas que está en el curso, para que nos fijemos en una serie de tareas y metodologías que pusimos demasiado específicamente en ese primer centro, donde te cuestiono, bueno, ¿cómo están las relaciones con tus padres? ¿Qué puedes hacer para recuperar ese polo a tierra? ¿Qué puedes hacer para recuperar la firmeza en tu territorio? ¿Qué es lo que está haciendo que se alimenten más y más esos miedos? ¿Qué es lo que está pasando para que cada uno de nosotros empiece a darse cuenta de que
en sí mismo está la respuesta a todos estos interrogantes y podemos perfectamente avanzar. Así que cuando ustedes abran el curso, yo les recomiendo, miren cada capítulo que tiene a su vez unos 8 submódulos, y en la medida en que terminen cada capítulo, cada código de energía, cada centro, cada chakra, acudan al libro de tareas y fíjense, bueno, esto lo identifiqué en mí mismo, entonces miro qué tengo que hacer con cada uno de estos síntomas o signos y cómo puedo yo avanzar en ese mismo sentido. Aquí vengo a contarles otra historia más porque me parece que a través de esas historias, insisto, vamos aclarando muchísimo. Este es un paciente muy joven, de 31 años, de sexo masculino, que tiene algo muy especial y es que de mucho tiempo atrás él identifica que tiene un asma, una rinitis y una amigdalitis crónica. Esto ya de por sí nos está hablando de un centro energético que es el quinto centro, que tiene que ver con la expresión, pero también con los pulmones, con la articulación temporomandibular, con los senos inclusive. Entonces por eso es tan importante tener en cuenta esto que les estoy diciendo. Y resulta que, ojo a esto, me parece muy significativo, en la anterior paciente, cuando hacemos un examen a través de una cosa que se llama un metrónomo, que no es otra cosa que un instrumento que utilizan los músicos para afinar sus guitarras, su piano, lo que sea. Entonces vamos preguntándole al pulso por esas notas que van desfilando, y en esa anterior, que teníamos el problema del glaucoma, de la visión, encontramos una nota, ojo a esto, la en la segunda escala. Y si descomponemos esto, se los voy a explicar bien claramente. La nota la es do en el primer centro, re en el segundo, mi en el tercero, fa en el cuarto, en el quinto sol. La es la nota del sexto centro, el de la integración de esa información que esta paciente no podía. Pero en la segunda escala significa en resonancia con su segundo chakra, que no es otra cosa que el de los hijos. Entonces fíjense cómo a través de un aparatico como estos uno puede perfectamente hacer un diagnóstico del que ella hasta ese momento ni siquiera nos había mencionado, simplemente que cuando nos resuena esa nota le dije, bueno, ¿has tenido algún tipo de inconveniente con un hijo o con una hija, o lo tuviste en aquel momento cuando empezó tu problema? Y la respuesta fue esa que les acabo de contar. En esta siguiente historia, este paciente, además, ya les dije, tenía un problema de asma, de rinitis, de amigdalitis y además de colon irritable. Estas dos cosas nos están diciendo, a la luz de la medicina tradicional china, que hay dos órganos muy importantes involucrados. Uno, obviamente las vías respiratorias a través del pulmón, y eso incluye todo lo que se llama el anillo de Waldeyer: sinusitis, rinitis, amigdalitis, laringitis, faringitis, otitis, todas estas cosas que cogen este anillo, como les digo, pero además con los pulmones. Y resulta que la pareja del pulmón, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, no es ni nada más ni nada menos que el colon, ¿sí? Y obviamente esto implica que algo está pasando en esa dupla, colon, pulmón, y ya nosotros esto nos alerta porque esto tiene que ver o con su con su tercer centro, colon, o con su quinto centro, en este caso en relación con el pulmón. Miren esto es muy bonito porque realmente aquí empieza a ocurrir algo fantástico, y es que en un momento determinado, cuando yo veo que el tercer centro a través del colon se está manifestando por su colon irritable, yo sé que la dupla, la pareja del tercer centro es el cuarto. Les voy a repetir eso que lo vimos en la masterclass, pero me parece muy interesante que lo entendamos. El primer centro, el de la suprarrenal, se conecta con el séptimo centro. O sea que cosas que estén afectando el primer centro se pueden resolver desde el séptimo centro, que lo vamos a ver luego. Cosas que ocurran en el segundo centro se mejoran desde el quinto centro, pero cosas que estén en el tercer centro, como los apegos, como esto que no nos atrevemos a soltar, se mejoran desde el cuarto centro, que es el centro relacional, el centro con el que nos entregamos perfectamente.
Pues bien, este paciente, además de contarme de sus problemas respiratorios y su colon irritable, me dice, tengo también un problema con mi pareja. Claro, si es el tercer centro y se relaciona con el cuarto es la pareja, es el factor relacional por excelencia. Entonces, obviamente, la pregunta que surge es, ¿qué está ocurriendo con tu pareja? Porque estás teniendo ese bloqueo en el tercer centro. ¿Qué ocurre? Que cuando nos damos cuenta de esto, él empieza a contarme que tiene una dificultad con su pareja porque ella tiene una serie de creencias religiosas que le piden casi que mantener su celibato hasta el momento de su matrimonio, y obviamente él, tratando de respetar su concepto y siendo profundamente respetuoso con ella, le dice, bueno, pero evidentemente él entra en ese proceso de resistencia fuerte interior que lo lleva a que se genere un desbalance entre el tercero y el cuarto centro. Pero también, recuerden, teníamos uno entre el segundo y el quinto centro. Cuando esto ocurre, en verdad ocurren cosas fantásticas. En esa expresión que había a través del metrónomo, tenemos muchas maneras de investigar sobre los diferentes centros de energía, con filtros, con polaroides, con láser, con el color, con muchísimas cosas. También van a ver muchas cosas prácticas ustedes en ese curso, donde pueden saber que con un miserable papel celofán de un color determinado pueden generar un efecto específico en el centro también, o con algunas técnicas de visualización e imaginería. Pues bien, en este paciente lo que me resuena es una frecuencia 2F, eso significa Fa en la segunda escala. Ya veíamos Do, Re, Mi, Fa, cuarto centro. Entonces uno sabe que tiene algún problema relacional, pero en la segunda escala, otra vez en relación con su pareja, y ya les acabo de contar esta historia. Entonces fíjense cómo vamos empezando a hilar cosas. Es posible que en un principio esto les suene como, wow, esto no puede ser, esto es impresionante, cómo podemos llegar hasta este tipo de cosas. Vamos a tratar de dejarles este live para que, por lo menos colgado en el Instagram unos días, para que puedan ustedes observar un poco más y entender un poco más a profundidad. Yo sé que cuando lo repitan van a empezar a hacer hilaciones y van a decir, wow, esto yo no me lo hubiera imaginado, y por esto me está ocurriendo esto o aquello, o por eso a mi familiar, a mi mamá, a mi hermano, a mi tío, le está ocurriendo esto que le está ocurriendo. Entonces fíjense cómo podemos darnos cuenta de que a través del conocimiento de estos 7 códigos de energía podemos tener una aproximación muy, muy importante. A su vez, cada uno de estos centros, lo van a ver detenidamente en el curso también, tiene un mantra de resonancia. Un mantra es un sonido que se repite y que genera un efecto en el cuerpo, y entonces allí van a estar especificados cada uno de los mantras que están allí registrados para cada uno de los centros. Y por eso les digo, ustedes van a ser en muchas ocasiones sus propios terapeutas y van a poder emprender una búsqueda hacia el interior que les va a permitir avanzar significativamente. Cuando hablamos del segundo módulo en este curso sobre los 7 códigos de la energía, conecta con tu poder, entonces ya empezamos a darnos cuenta de que allí estamos hablando de la creatividad en el plano físico, y por esto este tiene unos subtemas muy importantes, como el manejo de la energía sexual, donde concretamos esa parte de nuestra creación, y obviamente visto allí también que vamos a encontrar cosas fantásticas. Vamos a tratar también de dejarlo en YouTube, como me están diciendo por aquí, porque esto les puede servir también como un abrebocas a este curso. Vamos a encontrar temas como cómo concretar, cómo materializar mis sueños, cómo volver a conquistar el reino vegetal en nosotros, cómo volver a generar prudencia, sobre todo en nuestras relaciones, y confianza en nuestras relaciones, cómo empezar a entender todo lo que significa la descendencia, no solo en el plano biológico, sino en lo que cada uno de nosotros va conquistando poco a poco en su proceso, y de esta manera vamos dándonos cuenta de que cuando entendemos esto, allí empezamos a tener redes o vínculos que se empiezan a establecer. Y si esto lo logramos, no hay una cosa más importante que esto de que el ser humano vuelva a reconocerse como una persona vinculante, y cómo fortalecer los vínculos también. Esto es absolutamente fundamental,
porque entendemos que en esa germinación que hubo en el segundo centro empieza ya a gestarse algo fantástico que nos permite conectarnos con nuestra energía vital. Así que cuando alguien identifica, es que me estoy fatigando demasiado, es que no puedo con la vida, es que es como si me hubieran desenchufado, es una expresión muy frecuente que utilizan nuestros pacientes, aquí tuvo que haber algún problema en relación con el primer centro, eso del anclaje, o con el segundo centro que nos impide todo esto. Este curso, aquí me están diciendo yo quiero ir, en realidad él quiere ir a ustedes, este curso quiere ir a ustedes y por eso fijé este link al final, porque allí les dan toda la información. Es un curso virtual que ustedes pueden realizar en cualquier momento de su día o de sus vidas, porque queda para ustedes por el resto de su vida, además de las actualizaciones que se vayan haciendo, si las vamos haciendo por supuesto, y lo que va a quedar allí es que ustedes pueden consultarlo en cualquier momento. Es que no tengo tiempo ahora porque estoy muy ocupado con tantas cosas, bueno, la semana entrante lo consultas, así que cuando tú empiezas a darte cuenta de que está ocurriendo algo en tu interior, realmente empieza a darse cuenta uno de que tiene una herramienta fantástica. El módulo 3, que es el del plexo solar, los orientales le llaman manipura, es el del soltar, el de liberarnos de las ataduras, el de la flexibilidad, y esto sí que es bien importante. Hay gente que peca por su rigidez, y si hay tal rigidez, en realidad nosotros empezamos a enredarnos un poco, y es allí donde tenemos que aprender a liberar nuestras emociones en eso del soltar, sentir y sonreír. Muchas de las diabetes, aquí me están preguntando por eso, ocurren precisamente porque tenemos una cantidad de apegos tremenda, y el páncreas, que es la glándula por excelencia que tiene que ver con el tercer centro, tiene mucho que ver con los apegos, tiene que ver con eso que no logramos soltar, inclusive a pesar de que racionalmente nos digamos es que esto lo tengo que soltar. Por lo tanto, esto tiene que ver mucho también con los duelos mal elaborados, y empezamos a darnos cuenta de que allí vamos a entrar en cosas mucho más complejas. Hay gente que me está preguntando si el curso tiene alguna certificación. No, y en eso quiero ser absolutamente claro, porque esto no está avalado por universidades o cosas de estas, sino de la experiencia que nosotros hemos adquirido a través de estos 30 años, y simplemente más que buscar un título, es buscar cómo aplicarlo a nosotros mismos. Y como anécdota les voy a contar una cosa que es bien simpática. Cuando nosotros hemos formado gente en Sintergética en tantos de estos países que les mencionaba al principio, España, Portugal, México, Chile, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, Miami, Puerto Rico, en fin, en todos estos lugares, un día a nosotros como gestores de la Sintergética nos exigieron certificar que éramos idóneos en estos procesos, y precisamente lo que tuvimos que hacer fue que nuestros propios alumnos que habíamos formado en Chile fueron quienes nos certificaron y expidieron un diploma en el que decían es idóneo para prestar esto. O sea, son cosas que realmente, y por eso les tengo que decir con absoluta franqueza, esto no tiene ninguna certificación de tipo universitario. Esto es más el certificado de la vida, que es el que nos va contando todas estas anécdotas, y por eso los invito realmente a que más que un título hagamos un aprendizaje de vida, una filosofía de la vida, y allí van a encontrar muchas de estas respuestas. Bueno, allí en ese tercer centro nos damos cuenta también de que al elaborar el duelo empezamos a darnos cuenta que en verdad surge en nosotros un pensamiento semilla, que es amar para la libertad, es la sana ambición, y es empezar a entender que el pasado pesa, y por eso allí nos tenemos que desprender de estas cosas. El curso es virtual, vuelvo y lo repito, que les queda allí a ustedes eternamente, y lo pueden consultar en el momento que quieran porque es lanzado a través de la plataforma de Hotmart, y por eso pueden adquirirlo fácilmente y sin ningún inconveniente. El cuarto módulo, y aquí con el cuarto módulo les quiero contar una historia más, también respondiendo la pregunta de alguien que me mencionaba antes, este tema del lupus eritematoso, que es a veces tan complejo. Esta es una mujer de 34 años que empieza o consulta por un brote en la cara, y esta mujer empieza a contarme que hace más o menos 4 años murieron sus padres,
y muy seguido, tal vez a los 4 o 5 meses, muere su hermana, quien se había constituido también en su bastión de apoyo, y por supuesto, pues imagínense lo que esto implica, una tristeza profunda, pero además una falta de, obviamente, de la relación con sus padres y su hermana, que empieza a generar en ella una cosa que ella refiere como devastadora, y empieza a sentir una nostalgia muy profunda, nostalgia, tristeza profunda, y resulta que el pulmón maneja las tristezas, pero el órgano de expresión externo del pulmón es la piel, y por eso su manifestación a través de la piel en su motivo de consulta, que es el brote en la cara que empieza a ocurrir a partir de eso. Pero además de eso empiezan a hacerle estudios porque el brote en la cara no cede fácilmente, y entonces resulta que allí empieza a darse cuenta de que algo no está funcionando bien en sus relaciones, porque evidentemente le faltan estas personas que son absolutamente vitales en su vida, y el timo, cuarto centro del centro relacional, empieza a conectarse con el sistema inmunológico. Casi que podríamos decir que el timo es la glándula rectora del sistema inmunológico, del sistema de defensa, y por eso a partir de allí, del timo, del cuarto centro, entonces esta paciente equivoca sus respuestas frente a aquello que está ocurriendo en nuestro interior, y entonces empieza a producir autoanticuerpos que terminan produciendo el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad de tipo autoinmune que puede afectar prácticamente cualquier órgano en nuestro cuerpo, desde el corazón, los riñones, los huesos, la piel, como ya lo estamos viendo, y entonces empieza a manifestarse de esta manera. Démonos cuenta entonces que allí nosotros empezamos a encontrar que muchas de las manifestaciones, de los signos o síntomas que vivimos, están en realidad relacionados con esto que les estoy diciendo allí. Y esta paciente también nos cuenta que tiene mucha dificultad para caminar, porque empieza a afectarse esa parte de sus huesos. Ella, por ejemplo, no afecta tanto su corazón, pero sí afecta la energía del riñón, y ojo, porque la energía del riñón empieza a mostrarnos también una cosa que es fantástica, y nos empieza a mostrar que a través de ese riñón, los huesitos, recuerden que el riñón maneja los huesos, van a manifestarse, y qué más, y con el primer centro que tiene que ver con esa energía, insisto, del riñón y la suprarrenal, que se manifiesta a través de los huesos, pero se manifiesta también a través del territorio, que por supuesto se pierde en un momento como estos. Entonces, fíjense cómo volvemos a darnos cuenta de que todas estas cosas están allí contándonos. El cuerpo habla. Hay una serie que los invito a ver en mi canal de YouTube, Alejandro Posada Beut, que se llamó la serie Tu Cuerpo Habla, donde menciono, un día es soy tu corazón, otro día somos tus pulmones, otro día somos tus riñones, etcétera, etcétera, y van a entender entonces toda esta hilación perfectamente, que ustedes van a ampliar muchísimo a través de ese curso de los 7 códigos de la energía, y de ese libro de tareas, de ese workbook que les dejamos a ustedes para que se ejerciten, para que sanen muchas de las cosas que están allí presentes, y para que empiecen a hacerse, insisto, partícipes de su propio proceso de recuperación o sanación. Démonos cuenta que ya luego viene entonces el cuarto centro, o el cuarto código, o el cuarto chakra, y ese cuarto chakra pues tiene que ver con el corazón y el timo, y por lo tanto con los órdenes del amor sin condiciones. Ese es uno de los subtítulos de ese cuarto código en el curso, y nos habla también del equilibrio. No en vano el corazón está en el centro de nuestro cuerpo, y por eso entonces vamos a entender la importancia que tiene ese órgano, y además localizado en ese punto, y darnos cuenta de que somos lo que en verdad sentimos, y por eso nos empezamos a ser mucho más responsables, y darnos cuenta de que en el sufrimiento que vamos creando cuando no somos conscientes de lo que nos está ocurriendo a cada uno de nosotros, ahí empieza la alteración o la incoherencia, que realmente empezamos a darnos cuenta de que genera todo este tipo de movimientos. Entonces, allí también en el cuarto centro se empieza a desarrollar una cosa muy importante, que es la intuición. Hay mucha gente que es... qué bueno ese saludo que me están dando por ahí. Hay mucha gente que es tremendamente sensible
en el cuarto centro a través de su intuición. Y hay muchos que saben que esa intuición está en sí, pero no saben cómo manejarla. Y entonces aquí, en este curso de los 7 códigos de la energía, van a entender cómo manejarla, cómo a través de los ejercicios que dejamos allí planteados también se empiezan a desarrollar las relaciones y empiezan a darse cuenta, bueno, ojo a esto, porque si tengo, por ejemplo, ese lupus eritematoso, yo sé que mi cuarto centro está flaqueando porque mucha parte del sistema inmune se maneja a través de este centro, de ese cuarto centro, y por eso cada uno de nosotros casi que tiene la obligación de empezar a interactuar, y por eso nos damos cuenta de que allí está también esto. Ay, miren esa sorpresa que nos está dando aquí la gente de Soul. Espérense, yo devuelvo ese comentario. Los que se inscriban al curso hoy les daremos un porcentaje de descuento. Pueden hablarnos a este WhatsApp. Yo no sé si yo puedo fijar este nuevo comentario por aquí. Voy a intentar a ver si de pronto fijar comentario. Sí, parece que sí. Bueno, ahí queda entonces ese comentario también fijado. Así que, bueno, imagínense pues como si fuera poco. Esta les confieso que es sorpresa para mí. Estos de Soul siempre me dan una sorpresa y me encanta. Me habían dicho que tenían algo de sorpresa, pero no sabía que era un porcentaje de descuento, y que bueno, me encanta. Yo creo que ese es el propósito. Ojalá esto le pueda llegar a mucha gente. Allí en el cuarto centro también nos damos cuenta de los ritmos, de las pausas y de la importancia que tiene volver a conectarnos, y por eso allí ya nos preparamos a conectarnos con el quinto centro, con el Vishuddhi, como lo llaman los orientales, que tiene que ver con eso que la gente expresa. Es que tengo un nudo en la garganta, es que cuando no expreso me ocurre esto, y entonces nos damos cuenta que es el de la creatividad psíquica, ya el de la expresión, el de la vida en colores, el de la posibilidad de estar dinamizando y creando y modificando todas nuestras estructuras, y en verdad nos damos cuenta de que realmente allí están muchas cosas absolutamente a la mano nuestra que podemos utilizar. Es ahí donde nos damos cuenta también que nuestra voz puede convertirse en un instrumento, y cuando nosotros damos la propia nota nos estamos conectando con lo que somos en esencia también. Es muy importante entender eso de dar la propia nota, y allí vamos a entender también en ese libro de tareas, bueno, ¿y cómo hacerlo? Porque sí, eso suena muy bonito, pero yo creo que aquí vamos a empezar a entender eso que también decíamos va a ser fundamentalísimo. Empezamos a darnos cuenta de que el quinto centro tiene que ver mucho con el manejo de los tiempos, y por eso también van a caer en cuenta ustedes que muchos de los problemas de tipo tiroideo están manifestándose precisamente porque tenemos un conflicto con el tiempo y no nos alcanza literalmente el tiempo. Eso es que nos estamos diciendo, pucha, no me alcanza el tiempo, entonces muchas veces alteran el quinto centro de la tiroides, que muchas veces no se manifiesta a través de ese quinto centro, sino para contestarte a ti, Gloria, a través de los ovarios, porque es el segundo chakra el que está relacionado con el quinto, y el segundo chakra tiene que ver con los ovarios. Así que muchos ovarios poliquísticos empiezan a manifestarse precisamente porque hay una alteración en el quinto centro y la creatividad psíquica se ha visto bloqueada por alguna circunstancia. Y entramos después, hay muchos más módulos, pero entramos después al sexto módulo, y en ese sexto módulo nosotros hablamos de la capacidad integradora que tenemos y de cómo darnos cuenta realmente de que aquí hay muchas cosas que nos están ocurriendo también para hablarnos a través de los síntomas o signos, y entonces realmente es muy importante. Amparo Montoya nos dice, a mí lo que no me alcanza es el dinero. Me encanta esa pregunta, porque cuando eso ocurre, frecuentemente tienes una mala relación con el dinero desde el tercer centro, desde el plexo solar, ese que quiere retener, ese que no entiende que el dinero tiene que fluir para que realmente ocurran los milagros verdaderos que ocurren. Y por eso allí, cuando también Jaiber Pérez nos dice en su curso sobre la ciencia oculta del dinero, hablamos mucho de esa parte del plexo solar y la importancia que tiene armonizar ese plexo solar para que ocurran cosas maravillosas allí. Ese sexto centro tiene que ver con esa visión interna, con la capacidad de visualizar e imaginar, y el que cree, crea, y cuando estamos creando también estamos alimentando nuestras creencias, y eso es absolutamente fundamental.
respondo pues allí rápidamente. El trigémino lo puedes encontrar en el quinto centro porque tiene que ver con la articulación temporomandibular, como lo mencionamos en el quinto centro, que era el anterior. Ese sexto centro tiene la capacidad de llevarnos a ver un poco más allá de lo que nos está ocurriendo y de lo que vemos a través de nuestros órganos de los sentidos. Y es ahí donde entramos en estados ampliados de conciencia que nos permiten integrar esta información de una manera distinta, pero lo más bonito, reconocernos como eternos aprendices. Eso para mí es fundamental, pero es el centro también de la devoción, es el centro de aquietar o a aquietar cuando en un momento determinado nuestros pensamientos nos están venciendo y estamos siendo víctimas de nuestros propios pensamientos, como lo decía Herbert Benson en su bellísimo libro The Relaxed Response, la respuesta de relajación, y es muy bonito, les invito a que miren ese libro también de Herbert Benson, The Relaxed Response o la respuesta de relajación. Muy interesante también. Y finalmente llegamos a ese séptimo centro donde el ser espiritual cobra importancia, donde la sabiduría del silencio se empieza a manifestar, donde ya estamos casi que en el plano de conquistar el alma, y es muy bonito porque en ese libro de tareas ponemos una serie de ejercicios a hacer para empezar a entender que en verdad todos estamos conectados a través de nuestra alma individual con el alma grupal, y por eso empezamos a entender estos conceptos de la interdependencia y nos damos cuenta de que somos conciencia pura, de que estamos en sintonía con el propósito que nos trajo, y que cuando en realidad nos sintonizamos de esta manera, en verdad empezamos a darnos cuenta de que la devoción y la consagración hacen parte de lo más profundo de nosotros. Alguien preguntó, voy respondiendo así una que otra pregunta porque entenderán que es imposible en este espacio, pero insisto, ustedes mismos se van a conectar a contestar esas preguntas. Un accidente cerebrovascular tiene que ver con esa falta de integración de la información, pero a su vez con el cuarto centro, o sea que frecuentemente relacionado con emociones tóxicas, con emociones complejas que hacen que el sparring de las emociones, que son las arterias, se empiecen a inflamar, se empiece a alterar el sistema cardiovascular y ocurra, por ejemplo, ese accidente cerebrovascular. Bueno, volviendo al séptimo centro, es el centro también de la voluntad, insisto, de empezar a conectarnos con esto que está mucho más allá de los sentidos. Sergio, te voy a pedir un favor porque fijé ese comentario tuyo y creo que ya se borró el comentario o el link donde estábamos dando la manera como la gente puede escribir a la gente de Soul para poder darse cuenta cómo pueden adquirir el curso, porque mucha gente nos está preguntando, no solo por aquí, sino a través de WhatsApp. Y es muy fácil, simplemente ustedes se conectan con esa dirección y realmente allí van a encontrar que pueden tener acceso a esta información. Aquí está el de los 7 códigos, los voy a fijar otra vez, fijar comentario, y ahí les quedó fijado. Perfecto. Ese soul8.co/7 códigos es allí donde ustedes pueden adquirir y encontrarse con el curso completo. Insisto, es un material audiovisual precioso de más, yo creo que se acerca a las 12 horas de grabación. Por supuesto 12 horas ya filtradas, porque las grabaciones fueron, yo creo que por ahí 70, 80 horas, pero tratamos de hacer una selección muy especial del material. Y también, y bueno, y nos morimos de la risa porque también durante las filmaciones ocurrían cosas fantásticas que algún día a lo mejor publicamos aquí para que nos muramos de la risa juntos. Y también está, como les digo, ese libro de trabajo. Ese libro de trabajo tiene cosas en serio muy, muy especiales. Es casi que un libro de consulta para la vida en cualquier momento, porque ustedes van a aprender a identificar, bueno, en este momento de mi vida yo identifico que tengo un desbalance en el segundo centro, entonces acudo a ese workbook, miro el capítulo de los videos que están allí, y allí van a encontrar ustedes también que a través de ese libro de tareas encuentran la serie de ejercicios que los conecta con ese centro específico. O se dan cuenta, hombre, no sé qué me está ocurriendo,
aquí en la capacidad de integración de la información, estoy perdiendo tal vez mi memoria o mi capacidad de atención, y es allí donde también nos damos cuenta de que hay algunos ejercicios para activar y evitar que nos ocurran este tipo de cosas. Más que cualquier cosa, como lo decíamos en la clase magistral, en esa masterclass, nosotros estábamos diciendo, es una manera de hacer medicina preventiva, de conectarnos con nosotros mismos y de saber que en verdad, si cada uno manejara esto, créanme que yo me he lamentado muchísimo de que en nuestras facultades de medicina no se incluyeran también estos conceptos, porque estas son medicinas complementarias, no alternativas. No me gusta nunca decirle alternativas porque en verdad no es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro, y por eso complementamos eso. No, el libro no es físico. Me impresiona porque mucha gente en verdad lo ha impreso. En estos días vi a alguien que me mandó, debe estar por aquí, me mandó el libro empastado, y en verdad yo me antojé. Yo le dije que quería uno para mí pero en verdad le puso la pasta con la foto que aparece ahí en el curso, y lo empastó, y ella dice, es que yo prefiero tenerlo por escrito, así que aparece de manera virtual, pero cualquiera de ustedes lo puede imprimir y darse cuenta de que puede convertirse en un material de consulta rápidamente. Bueno, vamos llegando ya al final de esta emisión. Yo les quiero dar las gracias a todos ustedes. Tuvimos más de 600 personas acá conectadas. Estoy feliz por esto. Me encanta que compartamos esta información. Me encanta porque la información no nos pertenece. Es muy importante que entendamos que cuando hemos sido premiados con el conocimiento, tenemos una gran responsabilidad, que es entregarlo generosamente, y eso es lo que estamos haciendo a través de este proceso. Y por eso me encanta que ustedes estén aquí, que podamos compartirlo, insisto, y de verdad que tengamos en cuenta de que es un costo mínimo para mí entender, porque realmente es muy interesante entender esto. Cuando les hablo de un costo mínimo, está en $147. No sé qué porcentaje de descuento les van a hacer hoy, por eso les dejo ahí el link de soul8.co/7 códigos, porque allí ustedes pueden conversar directamente con la gente de Soul, que son los que realmente promocionan todo el curso a través de la plataforma, y ellos les van a dar la información que honestamente yo no conozco. Fíjense en esto, yo he asistido a muchísimos cursos con costos infinitamente mayores, y modestia aparte les tengo que decir que lo que hay en este curso difícilmente ustedes lo pueden encontrar en un otro curso como por el que ustedes pagan $700, $800 un fin de semana. Este les va a quedar para siempre, y no simplemente quiero parecer como promocionando el curso, sino que es que de verdad me encantaría, porque ya lo estoy experimentando en mis consultas. Doctor, ¿cómo le parece que estoy haciendo su curso? Y vengo a consultarle porque identifiqué que tengo esto y esto exactamente en mi cuerpo, y por eso ya acabo de entender aquello que no podía entender durante tantísimos años, y por eso quiero una guía precisamente para que vayamos avanzando, porque entendí a través de mis ejercicios que podía hacer esto y esto. Así que ahí les dejo esa inquietud. Gracias infinitas a todos. Lo voy a dejar colgado en Instagram inicialmente, y posiblemente mañana, para quienes me puedan escribir ahí al Instagram, les esté enviando, o simplemente lo consultan ustedes a través de el canal de YouTube Alejandro Posada Beut. Allí me van a encontrar en más de 600 videos allí colgados, pero vamos a colgar este por unos días también para que ustedes puedan compartirlo, disfrutarlo e interpretarlo. Me encanta que puedan verlo, así que compártanlo generosamente, porque a mí, yo digo que estos videos que quedan aquí en el Instagram son copy free, no son copyright. Me encanta que les lleguen a mucha gente, y eso es lo que precisamente estamos buscando a través de estos cursos. Un abrazo gigante, nos vemos próximamente. Sé que estaremos hablando un poco más sobre el tema en días venideros, y yo sé que vamos a complementar mucho nuestros conocimientos y nuestra vida después de todas estas cosas. Y háganme saber, por favor, lo que les vaya ocurriendo con ese curso, porque me regocija mucho ver que mucha gente en verdad encuentre respuestas a través del curso de los 7 códigos de energía. Conecta con tu poder. Una feliz noche para todos, nos vemos.